Entonces vamos a dar comienzo a nuestro taller de modelado de sistemas. Es un taller de vida académica que se está desarrollando por parte de los docentes de la cadena ETR, Electrónica, Telecomunicaciones y Redes. Y en este momento está orientado por parte de la zona Amazonía Orinoquía, específicamente desde el semillero en robótica, control, inteligencia artificial, RK y semillero que pues actualmente yo lidero. Este taller está orientado específicamente en lo que es el modelado de sistemas, teniendo en cuenta el dominio en el tiempo. En este caso, vamos a trabajar con un sistema, de un motor eléctrico. Entonces está enfocado a modelar este sistema que tenemos en este momento. Es un motor eléctrico que se alimenta por corriente continua, que nosotros perfectamente lo podemos encontrar en, por ejemplo, yéndonos no tan lejos, los servomotores, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, impresoras 3D, lo podemos utilizar también se me fue la palabra. Incluso en los robots que utilizan ustedes o que algunos de ustedes programaron cuando vieron el curso de Introducción a Ingeniería Electrónica. Entonces son todos aquellos sistemas que vienen o que trabajan a través de un movimiento o que generan un movimiento y ese movimiento es producido por una fuente de alimentación, que en este caso estaríamos hablando de una batería, de una fuente de corriente continua, o bueno, un sistema que nos garantice ese voltaje para la alimentación de ese sistema. Entonces, en este caso, es importante en primera instancia determinar cuántos sistemas lo comprenden. Entonces, al ser electromecánico, ya nosotros estamos deduciendo que trabaja con dos sistemas. Uno que corresponde a la parte eléctrica y otro que corresponde a la parte mecánica. Entonces, en ese orden de ideas, al ser un sistema compuesto, pues nosotros vamos a trabajar acá que tenemos que analizar o modelar cada uno de los sistemas como por aparte o de manera independiente, pero que finalmente vamos a encontrar un punto en donde vamos a darnos cuenta que al modelarlo de manera independiente o generar dos ecuaciones aparentemente independientes, nos vamos a dar cuenta que debe existir una relación entre estos elementos o entre estas dos ecuaciones. Entonces, que esa parte eléctrica me va a garantizar ese movimiento y que ese movimiento también va a tener alguna injerencia dentro de la parte eléctrica. Entonces, ese es el análisis que se debe tener presente cuando nosotros trabajamos con los sistemas electromecánicos. Entonces, contamos con un sistema eléctrico, que en este caso el sistema eléctrico estaría conformado por la resistencia R, la bobina o inductancia L, el motor, pero acá nos aparece que se identifica con una letra E. Esa letra E es básicamente, hablando en el análisis del circuito, como el voltaje de la armadura del motor, que es el que nos va a garantizar que haya ese movimiento. Y encontramos, pues obviamente, nuestra fuente de alimentación. Entonces, eso es lo que compone mi sistema eléctrico. Y a la vez encontramos lo que va a conformar o a componer el sistema mecánico. Y en el sistema mecánico, pues sabemos nosotros que internamente el motor, pues tiene un rotor, tiene unos imanes, tiene una serie de elementos o de componentes que son los que se van a encargar de generar esos engranajes que garantizan el movimiento del rotor y todo lo que comprende el eje del motor. Entonces, por esa razón es que acá nos toca hacer estos dos análisis. Entonces, análisis eléctrico. El análisis eléctrico, pues como es un circuito eléctrico, nosotros acá lo que hacemos es que analizamos común y corriente cualquier circuito eléctrico. Entonces acá empezamos a mirar las leyes de voltaje de Kirchhoff, lo mismo que se hace con el análisis de cualquier sistema eléctrico. Y pues teniendo en cuenta todos los voltajes o todos los elementos que tenemos en este momento en la parte eléctrica. Y entramos también a hacer nuestro análisis mecánico, pues ya para el análisis mecánico del sistema, nosotros lo que vamos a tener en cuenta es que este movimiento,
esta acción que se va a generar allí, pues es un movimiento rotacional. Entonces vamos a tener como que ese movimiento es circular, por eso es rotacional, y lo vamos a tener que analizar desde ese punto de vista. Acá no le podemos decir que le hacemos un análisis traslacional, porque no lo estamos trasladando, sino que lo estamos rotando. El eje lo que está haciendo es una rotación. Entonces, por esa razón es que acá hablamos de dos análisis, un análisis eléctrico, un análisis mecánico rotacional. Entonces, iniciando con la primera parte, un primer subsistema, nosotros contamos con un circuito eléctrico, que en este caso, pues, está conformado por una única malla. No tenemos variaciones o desviaciones. No, solo contamos con un nodo de tierra, un nodo de referencia, que en este caso pues sería, nosotros ya sabemos que cuando hablamos de un nodo de tierra o nodo de referencia, pues estamos hablando que es equivalente a cero. No tenemos derivaciones porque inmediatamente salimos de la fuente, entramos a la resistencia. Y tan pronto salimos de la resistencia, entramos a la bobina únicamente, no tenemos ninguna ramificación. Y tan pronto salimos de la bobina, entramos a la armadura del motor, no tenemos ramificación. Y saliendo de la armadura del motor, cerramos nuestro circuito a través del nodo de tierra o nodo de referencia, cerrando con la fuente. Entonces, por esa razón decimos que tenemos una única malla. Entonces, aplicando lo que hablábamos ahorita, que las leyes de voltaje de Kirchhoff, Kirchhoff nos decía que la sumatoria de voltajes de una malla son iguales a cero. Entonces, ¿qué elementos componen esta malla? Entonces tenemos la resistencia R, la bobina L, el motor y la fuente de alimentación, que es el voltaje. Entonces, simplemente aplicando lo que nos decía Kirchhoff, sumatoria de voltajes igual a cero, comenzamos. Voltaje que vamos a tener sobre la resistencia, que lo llamamos BR, voltaje que vamos a tener sobre la bobina o inductancia, que le llamamos BL, el voltaje que vamos a tener en la armadura del motor, que para este caso se llama E, y el voltaje de la fuente, que se llama B. Pero entonces, siguiendo la corriente, la dirección que se le ha generado acá a la corriente, pues nosotros ingresamos a la fuente por el signo negativo. Es por esa razón, acá, aunque estamos hablando de una sumatoria, acá pues nos va a quedar menos el voltaje de la fuente. Entonces, esta vendría siendo como nuestra ecuación base de este análisis eléctrico. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué es cada uno de esos voltajes que nosotros tenemos en este caso? Entonces, eso es lo que nosotros entramos a tener presente cuando estamos haciendo este tipo de análisis. Entonces, entramos en primera instancia con nuestro primer elemento, que pues es la resistencia. Cuando nosotros hablamos de una resistencia, sabemos que la resistencia pues es un elemento al cual yo le puedo aplicar tranquilamente la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque no almacena corriente ni almacena voltaje. Entonces, en ese orden, al aplicar la ley de Ohm me dice que el voltaje que incide sobre una resistencia es igual a la corriente que circula por ella, en este caso sería IR, por el valor de dicha resistencia, que en este caso sería R. ¿Listo? Entonces, la ley de Ohm indica que el voltaje sobre la resistencia es igual a la corriente que circula por ella por el valor de su resistencia. Pero, ¿y qué es IR? Nosotros sabemos que IR, pues estamos hablando de un elemento que no almacena corriente ni voltaje, pero ya hemos hablado que para modelar este tipo de sistemas, lo ideal es que yo trabaje con señales que cambian con el tiempo. Y la resistencia no me va a garantizar ese cambio. Entonces, ¿qué hago yo para modelarlo si la resistencia nunca va a cambiar? Entonces, empezamos nosotros a analizar qué tenemos en el circuito. Nosotros en el circuito tenemos una serie de elementos, pero ya vimos que inmediatamente termina la resistencia, encontramos sin ninguna ramificación que allí se conecta la bobina. Por lo tanto, son dos elementos que están conectados en serie. Y también ya sabemos que por análisis de circuitos y por toda su teoría, nos han indicado que la corriente va a ser la misma. La corriente que circula por todos los elementos que están en un circuito conectados en serie, que no tenemos ramificaciones, va a ser la misma. En este caso tenemos una única malla, todos los elementos están conectados en serie entre sí, no tenemos ramificaciones, por lo tanto la corriente que va a circular por todos ellos va a ser la misma.
Y en este caso, pues me interesa nombrarla como la corriente de bobina y L, que son las variables que yo necesito. Entonces, yo puedo hacer la equivalencia que la corriente de la resistencia es la misma corriente de la bobina. Por lo tanto, mi ecuación inicial que me decía de la ley de Ohm, que era la corriente de la resistencia por el valor de la resistencia, yo lo puedo plantear de la misma manera, diciendo que es la misma corriente de la bobina por el valor de la resistencia. De esta manera ya tengo la primera variable para ingresar. Entonces, la segunda en la ecuación era el voltaje de la bobina, pero como la inductancia tiene una característica especial y es que ella almacena energía en forma de corriente, es la variable que nos cambia con el tiempo. Entonces acá nosotros perfectamente podemos decir que existe una ecuación que nos garantiza que el voltaje en la bobina es igual a su inductancia L por la derivada de la corriente que circula por hecho, o sea, la misma corriente de la bobina. Entonces, en este caso, de esta manera, con la derivada de la corriente es que nosotros estamos indicando que la bobina almacena energía en forma de corriente, que a medida que cambia el tiempo, este valor va a ser diferente. Entonces, nosotros simplemente lo que haríamos en la ecuación es venir y reemplazar esta equivalencia porque ya la tengo en la variable que me interesa. ¿Cuál variable? La que cambia con el tiempo. Listo, analizados los dos primeros elementos, entramos a analizar el tercer elemento. El tercer elemento pues viene siendo la armadura del motor. Entonces, acá que es importante que nosotros tengamos presente lo que les explicaba hace un momento. Aunque son dos, es un sistema que consta de dos subsistemas o dos etapas, yo no puedo desprender o desligar la una de la otra, porque si hay el voltaje, genero el movimiento. Y si hay el movimiento, sé que ese movimiento alguna incidencia voy a tener sobre el voltaje y por lo tanto sobre el circuito que tengo al lado izquierdo. Entonces, esa relación, cuando yo estoy analizándolo eléctricamente, se llama la relación contraelectromotriz. Que básicamente aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando con la relación contraelectromotriz? Que el flujo de electrones que tenemos en la armadura es la que nos va a generar la rotación o el movimiento rotacional en el motor. Entonces, que si no hay voltaje, no hay movimiento, en pocas palabras. Entonces, esa relación contra la electromotriz me indica que el voltaje de armadura es igual a la constante electromotriz por la velocidad angular. ¿La velocidad angular qué es? Nosotros sabemos que, digamos, tenemos una rueda y la rueda nosotros la vamos a ver que se va a mover de manera circular, ¿cierto? Pero yo la puedo garantizar que se mueva más rápido o más lento. Esa velocidad es la velocidad angular, que se mueva más rápido o que se mueva más lento. Obviamente esta velocidad angular va a tener una relación con la posición angular, bueno, y seguramente me va a generar la aceleración angular también. Pero por ahora pues estamos hablando que la relación contraelectromotriz está ligada directamente con la velocidad angular. Ya tengo la equivalencia de estos tres variables o de estos tres elementos. ¿Qué me queda? La fuente, pero nosotros ya sabemos que la fuente es la alimentación y de hecho es un valor constante. Entonces, ya lo que hacemos es proceder a reemplazar esas tres equivalencias en la ecuación principal. Recordemos la ecuación principal que teníamos, voltaje de la resistencia más voltaje de la bobina más el voltaje de armadura menos el voltaje de la fuente igual a cero. Simplemente lo que empezamos a hacer es reemplazar qué equivalía al voltaje de la resistencia, a qué equivalía el voltaje de la bobina y a qué equivale el voltaje de armadura. Como les comentaba, el voltaje de la fuente lo dejamos tal cual nombrado, voltaje, o B, B1, como ustedes lo quieran nombrar. Y simplemente entramos a despejar la variable que a mí me interesa. Recordemos que cuando yo voy a elaborar el diagrama de bloques, la variable que a mí me interesa ir a modelar o a graficar es aquella que en la ecuación tengo la derivada. Entonces tengo que despejar acá la derivada. Simplemente despejo, todos los signos que estaban positivos pasan al lado derecho al igual con signo contrario, es decir, negativos, y la B que la tenía con signo de negativo va a pasar con signo contrario, es decir, positivo. Y me queda mi ecuación final, como la que encontramos acá en la parte inferior.
Y esta es la forma de modelar la parte eléctrica. Hasta ahora tengo el análisis eléctrico, no hemos tocado el análisis mecánico. Entonces, ahora ya entraríamos a realizar lo que corresponde al análisis mecánico. ¿Qué debemos tener en cuenta para el análisis mecánico? El comportamiento de un sistema rotacional. Entonces ya vimos que el motor, pues él va a tener un rotor y el rotor se va a mover de forma circular. Eso nos garantiza que el movimiento que vamos a tener es rotacional. Para ello, pues venimos a aplicar lo que hablamos, que es con los sistemas mecánicos, se trabaja con la segunda ley de Newton, pero en este caso, pues es la segunda ley de Newton aplicada a sistemas con movimiento rotacional, que para este caso, pues corresponde con el torque que actúa en el eje del motor, está relacionado con su momento de inercia y la aceleración angular que se obtiene del movimiento. Entonces acá nos aparece aceleración angular y nosotros veníamos hablando que la relación contra la electromotriz me decía que era la velocidad angular, pero nosotros sabemos que entre la aceleración y la velocidad existe una equivalencia y esa equivalencia es que la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces eso es lo que nosotros venimos a aplicar acá teniendo en cuenta lo que nos dice acá. Que depende del el sistema, en este caso, pues va a depender de lo que nosotros tenemos con el torque que actúa sobre el eje del motor, o sea, es decir, la fuerza con la que se va a generar ese movimiento. Tenemos la relación de fricción sobre los elementos que componen el motor, en este caso, pues la letra B es el coeficiente de fricción. Y tenemos el momento de inercia, que el momento de inercia pues es el que está relacionado directamente con la aceleración angular. O sea, esa es la fuerza como tal de lo que nos establece la segunda ley de Newton. Entonces, eso es lo que nosotros venimos a aplicar cuando vamos a analizar la parte mecánica. Entonces, bueno, hicimos lo mismo. Lo que me interesa es despejar la derivada y me queda que es igual a 1 sobre J por el torque menos el coeficiente de fricción sobre J, que es el momento de inercia, por la velocidad angular. Pues resulta que acá tengo el torque. Y el torque es una variable que yo no conozco. A mí me dicen, este sistema se alimenta de una fuente y genera un movimiento al cual yo le puedo analizar la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular. Pero a mí nunca me hablan del torque. ¿De dónde obtengo yo a qué corresponde o a qué equivale el torque? Entonces, acá hay una notación que es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando tenemos este tipo de sistemas. Cuando tenemos el sistema eléctrico y el sistema mecánico, se cuenta con una relación electromecánica entre el torque del motor y la corriente que se encarga de generar dicho movimiento. Entonces, me vuelvo por acá un momento. Y nosotros teníamos una corriente que circula por ese circuito. Una única corriente adicional que ya vimos que solamente existe una única corriente y que la vamos a llamar la corriente que circula por la bobina, que es la variable que yo necesito. Por lo tanto, esa corriente bobina también va a circular por este motor. Entonces, esa corriente de la bobina es la que va a estar ligada directamente con el torque que me va a garantizar ese movimiento. ¿Y por qué lo sé? Porque acá me dicen que existe una relación electromecánica entre el torque del motor y la corriente que se encarga de generar dicho movimiento. Nosotros sabemos que si no hay voltaje, no hay movimiento, pero el voltaje no actúa solo. El voltaje lo que hace es, el voltaje básicamente es la fuerza para que los electrones se muevan. Y la corriente, ¿qué son? El flujo de esos electrones. ¿Quiénes son los que están circulando a través del motor? Los electrones, es decir, ese flujo de electrones. Por eso la relación electromecánica es entre el torque y la corriente, no es directamente con el voltaje de armadura. Y esa relación es la que nosotros encontramos acá, que el torque es igual a la constante K, que en este caso sería la constante electromecánica, por la corriente que circula, que ya vimos que es una única corriente porque tenemos un sistema conectado en serie. Y ese es el valor que yo vengo a reemplazar acá en mi ecuación donde habíamos hablado del torque.
Y es lo que nosotros realizamos acá en la parte inferior. Vengo y reemplazo, que queda 1 sobre J por lo que equivale el torque, que es la constante, por la corriente en la bobina. Simplemente lo que hago es acomodar mejor mi ecuación y obtengo mi segunda ecuación del sistema. Ya estoy cumpliendo las condiciones que me han dicho inicialmente. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Que debo llevar a mi sistema a modelarlo con ecuaciones matemáticas o a representarlo por medio de ecuaciones matemáticas que dependan del tiempo. Ya sé que dependen del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derivadas que después del igual de cada una de las ecuaciones no tengo más derivadas en este caso. Estoy hablando que tengo la letra B, que es mi entrada o la fuente de alimentación, la letra omega, que en este caso pues es la velocidad angular, que vendría siendo como mi salida, y la variable IL, que es la corriente única que circula, y son variables que dependen del tiempo. Y lo mismo tenemos al lado derecho, la corriente en la bobina y la velocidad angular. Si nos damos cuenta, son variables todas que las tengo en ambas ecuaciones, y no tengo en este momento ya términos que no conozca o que no necesite para hacer mi modelo. Entonces, de esta manera es como nosotros obtenemos el modelo de los sistemas electromecánicos, analizando cada una de sus partes, o sea, sistema eléctrico por una parte, sistema mecánico por otra parte, pero sin desconocer que si tengo la parte eléctrica, es la parte eléctrica la que me va a generar el movimiento. Y sin desconocer que ese movimiento está ligado directamente con lo que está generándome el circuito o la parte eléctrica. Entonces, aunque yo los analice de manera separada, no puedo desconocer que uno de los dos me lleva al otro. Que si tengo el movimiento, pues es porque algo más tengo antes de ese movimiento, que es lo que me genera la fuerza para que, o el torque, para que se genere ese movimiento. Ya que quedaría representando con MATLAB. No sé si alguien tenga alguna pregunta. John Haber. Buenas noches, profe. Buenas Profe, una noches. pregunta de cómo hago, digamos, bueno, sí, analizo la ecuación, pero cómo hago para saber si hasta ahí va bien toda la ecuación y hasta qué punto se detiene uno para no seguir pensando si la ecuación sigue o no. Ok, recordemos que cuando nosotros estamos modelando un sistema, lo ideal es que nosotros encontremos las ecuaciones, en este caso que lo estamos modelando en el dominio del tiempo, que las ecuaciones que encontremos tengan una única derivada, ¿sí? En este caso, pues ya estoy garantizando que cada una de las ecuaciones solo tienen una derivada. Entonces, primera condición, ya la cumplimos. Segunda condición, que las variables que yo tenga en cuenta o que conformen mi ecuación, las tenga en ambas ecuaciones. Entonces, primero, corriente en la bobina. Tengo la derivada y tengo la función sin derivar en la primera ecuación. Ahora vamos a la segunda ecuación. Tengo la función sin derivar. Perfecto. Segunda variable, omega de t. La tengo en derivada y la tengo sin derivar en la misma función o en la misma ecuación donde tengo la derivada, y también la tengo en la otra ecuación. Entonces, estoy cumpliendo. Adicional, alguien me puede decir, pero tenemos una V, una B, un voltaje, una fuente. Pero recordemos que antes me dijeron, esa es su entrada. Entonces es un valor que, aunque acá lo desconozco, alguien me pudo haber dicho, esa fuente es de 9 voltios. Sé que vale 9. Pero acá simplemente la llamo como B. Entonces, esas son las condiciones, que no tengamos más derivadas o derivadas de orden superior. Bueno, aunque si yo puedo decir que acá derivada de omega de t, yo puedo decir que omega de t, o sea, la velocidad angular, yo la puedo llevar a otra variable, que es la posición angular. Y omega de t es llevando la posición angular, esto se me convertiría en segunda derivada de la posición o de teta. Entonces, acá esto también se me convierte en derivada, pero estaríamos hablando de esta misma variable, no estamos hablando de la otra que sería la corriente, ¿sí? Entonces, eso es como el primer punto, que nosotros tengamos
derivada de una sola variable en la misma ecuación. Que tengamos las variables iguales o por lo menos una en este caso que es la constante, que estaría en una sola de las variables, pero las otras sí sean las mismas y que queden en términos de lo que yo necesito. En este caso, pues como estamos hablando de cambios en el tiempo, el sistema lo estamos analizando en el tiempo, pues son aquellas variables que van a cambiar con el tiempo. Ya sabemos que cuáles son los que cambian con el tiempo. Hablando eléctricamente, lo que son corrientes en la bobina, voltaje en el condensador. ¿Por qué? Porque la bobina almacena corriente, el condensador almacena voltaje. Cuando estamos hablando de movimientos, pues estamos hablando de desplazamientos cuando son sistemas traslacionales y estamos hablando de posiciones, velocidades o aceleraciones angulares cuando estamos hablando de sistemas rotacionales. Y pues ya en otros sistemas como los hidráulicos, hablamos de niveles, ¿sí? Son aquellas variables que con el tiempo, independientemente del punto en el que yo lo analice, nos van a dar valores diferentes que van a estar cambiando. Entonces, esas son como las condiciones para uno saber hasta dónde llego y decir, ah, bueno, ya terminé mi modelo. No sé si te aclaré o no. Sí, profe. Sí. Sí. Ahora, ¿cómo hago para pasar eso a MATLAB? Ok, ya vamos a hacer esa parte. En el chat les estoy dejando un enlace de la asistencia para que registren allí sus datos, ¿listo? Allí les solicita el programa. De pronto acá hay algunas personas que están viendo el curso de sistemas dinámicos conmigo, pero allí no relacionen el curso sino el programa. Yo soy estudiante de ingeniería electrónica o de la tecnología en automatización. Pero relacionen allí el programa que ustedes están estudiando, ¿listo? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir aquí pantalla y vamos a pasar a compartir con MATLAB. Entonces, ¿me confirman si ahí estamos visualizando ya MATLAB? Sí, señora. Sí, sí. Ok, listo. Entonces, ¿qué? Nosotros acá en MATLAB, el modelo como tal lo vamos a representar es por medio de una representación gráfica. Entonces, el modelado es por medio de diagramas de bloques. Para diagramas de bloques nosotros trabajamos es con la herramienta que se llama Simulink. Acá nosotros encontramos en la librería diferentes elementos. Entre ellos, encontramos acá en source, en fuentes, encontramos este valor constante, que para el caso que nosotros estamos utilizando o trabajando, vendría a ser el valor de la fuente. Recordemos que dijimos que la fuente era de 9 voltios. Entonces, es un valor constante. Entonces, esta va a ser mi señal de entrada. Entonces, simplemente nosotros le damos doble clic al bloque y allí configuramos el valor que, pues, como lo había mencionado, era un valor equivalente a 9. Listo, nosotros tenemos acá las ecuaciones, tenemos dos ecuaciones. Cada una de las ecuaciones tiene una derivada, pero en sus mismas ecuaciones tenemos acá al lado izquierdo derivada de la corriente, pero tenemos la corriente de la bobina. Y al lado derecho tenemos la derivada de la velocidad, pero también contamos con la velocidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De la misma ecuación garantizar la variable sin derivar. Pero ¿cómo hacemos eso si estamos hallando o vamos a desarrollar una equivalencia de una derivada? Entonces, ¿cómo obtengo de una derivada la variable sin derivar? Le aplico la función contraria. En este caso, matemáticamente hablando, la función contraria a la derivada, ¿cuál viene siendo? La integración. Entonces, Integral. exacto. Entonces, ese es como el bloque principal que nosotros vamos a usar, el integrador. Y ese bloque lo encontramos acá en continuos. Entonces, por acá aparece el bloque de integrador. 1 sobre S. Cuando nosotros hablamos en control, en modelado, la integral es 1 sobre S. Entonces, ese es el bloque principal que nosotros vamos a utilizar. Vamos a empezar por cada una de las ecuaciones. Entonces, vamos a iniciar con esta ecuación que tengo al lado izquierdo. Esta ecuación, ¿cuántos términos tiene después del igual? ¿Cuántas funciones matemáticas tiene después del igual de suma y resta? Entonces tenemos el primer término que es 1 sobre L por B. Tenemos el segundo término que viene siendo menos K sobre L por omega.
Y tenemos el tercer término que viene siendo menos R sobre L por IL. Entonces, en esta primera ecuación tenemos 3 términos. Para eso, nosotros acá en MATLAB contamos con unos operadores matemáticos. Y acá nos aparece el bloque de aislado. Entonces, nosotros vamos a traer este bloque acá. Pero acá me parece que viene con dos operaciones nomás. Pero mi ecuación tenía 3. Y adicional, en Simulink son 2 positivos. Y yo tengo un positivo y 2 negativos. Entonces simplemente le damos doble clic al bloque y acá nos dice el orden de sus signos. Yo necesito 1 positivo y 2 negativos. Más, menos, menos, y él automáticamente hace su ajuste. Sabemos que la salida de esa operación va conectada al bloque de integración. ¿Qué obtengo yo después del bloque? La corriente de la bobina, porque estoy modelando mi primera ecuación. Mi primera ecuación pues era de la corriente en la bobina. ¿Listo? Y empiezo. Primer término, 1 sobre L por B. Pero B ya dijimos que viene siendo la fuente del valor constante. Entonces, sin embargo, voy a decir, esta es B, para que nos acordemos. Y me decía que iba multiplicada por 1 sobre B y es el que ingresa por el signo positivo. Entonces, por acá también en los operadores matemáticos existen las ganancias. Yo traigo mi bloque de ganancia. Le voy a decir aquí que esto vale 1 sobre B. Y ok. Pero acaba de suceder algo. Ah, perdón, esto es 1 sobre L, ¿no? No sobre B, sino sobre L. Sí, 1 sobre L por B. ¿Por qué se pone en rojo? Porque él me está diciendo que no sabe qué es L. Entonces, ya ahorita vamos a ver cómo podemos hacer que este error no lo esté señalando. Entonces, acordémonos la ecuación. La ecuación decía que por positivo está 1 sobre L por B. Entonces, tenemos una ganancia que es 1 sobre L y está conectada directamente a B. Estos dos quedan multiplicados. Por eso garantizo acá que es 1 sobre L por B. Vamos con el segundo término de la ecuación. El segundo término de la ecuación me dice menos K sobre L por omega de T. Entonces, necesito otro bloque de ganancia. Acá aplica el control C, el control B y el control R para rotar. Sé que ingresa por uno de los negativos, pero se llama menos K sobre L. Entonces, el menos ya lo tengo, entonces simplemente acá se llama K sobre L. Ya, K sobre L. Y dice que tiene que ir conectado a omega de T. Entonces, ahorita miro de dónde lo conecto a omega de T, por ahora lo voy a dejar acá como al aire. Y mi tercer término me decía que es menos R sobre L por IL. Entonces, copiamos acá. Y me decía que es R sobre L. Ingresa por el negativo también. Y dice que va conectada a IL. IL ya sé que es la salida del integral que tengo en la parte superior. Y aquí ya tengo aparentemente completada la primera ecuación. Me falta acá, ya sé que se va conectado con el otro bloque. Entonces, yo lo único que hago es, como ya sé que allá también tengo que tener un integrador, entonces acá sé que este se va a llamar omega. Y que su salida la conecto con el bloque de la primera ecuación. Y aquí ya garanticé mi primera ecuación completa. Ahora vamos con la segunda ecuación. ¿Cuántos términos después del igual tenemos en esta segunda ecuación? Dos. Tenemos 2. Entonces, en ese orden, acá mi bloque de la operación, lo tenía de 3, lo voy a necesitar configurar de 2. ¿Y cómo va a hacer esos signos de ese bloque?
¿qué signos debe tener? Positivo y negativo. Entonces acá simplemente le damos doble clic y va a ser más y menos. Y listo, lo conectamos acá a nuestro integrador. Y comenzamos. Entonces, primero me dice que por el positivo va K sobre J por IL. Entonces ya sé que IL la tomo de arriba. Y me dice que tiene que ser K sobre J. K sobre J. Y que va a ingresar por el signo positivo. Primer término. Y el segundo término me dice menos B sobre J por omega de T. Entonces, copiamos, pegamos y este me dice que es B sobre J y que va multiplicado por omega, que ingresa por el signo negativo. Y aquí ya completé mi segunda ecuación. Ya lo que quedaría es para poderlo graficar. Y acá en Sinks aparece el osciloscopio. Entonces, me sale acá el osciloscopio con una única señal. Hay dos formas. Puedo utilizar un bloque que une las dos señales o simplemente acá le doy doble clic. Y acá en archivo le selecciono el número de puertos de entrada. En este caso le voy a seleccionar que sean 2. Y acá ya él me va a tomar 2 señales de entrada. En una de las entradas voy a ver pues la alimentación, que en este caso sería la fuente de 9 voltios. Y en la otra pues voy a ver la salida, que ya dijimos que la salida pues va a ser la velocidad angular que voy a tener o que se va a generar en el motor. Pero bueno, ¿y qué hago con esos rojos que tengo? Porque si yo voy a iniciar la simulación, él automáticamente me va a generar error. Porque me dice que no conoce la letra L, no sabe qué es K, no sabe qué es R, y no sabe qué es K, no sabe qué es B. No me dijo que no sabe cuál es J. Bueno, no conoce ninguna de las variables. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que él nos elimine esto? Hay dos opciones. Una, si yo ya sé cuánto vale L, cuánto vale R, cuánto vale K, cuánto vale J y cuánto vale B, simplemente lo reemplazo acá. O la otra opción es que acá en la ventana de comandos yo le digo qué es cada uno de esos elementos. Entonces, es la opción que ustedes decidan utilizar. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner que L es igual a 5. Entonces, en el momento en el que yo haga acá esta primera acción, muy seguramente ya me borró que no sabe qué es L. ¿Ve? Acá el bloque primero, que lo tenía con error, ya no me presenta error. ¿Sí? Entonces, todos los datos que nosotros le configuremos acá, él los va a tomar también al otro lado, porque estamos hablando del mismo programa. Yo le voy a decir que K es igual a 3, va a decir que la resistencia es igual a 2, que J es igual, no sé, a 7, y que B es igual a 3. Son las variables que yo utilicé, B, J, K, L y R. Entonces, en el momento que yo acá inicié la simulación, se borraron ya todos los errores. ¿Por qué? Porque él ya dice, ah, bueno, al otro lado está existiendo. Yo ya sé que son esas variables. Pues cualquiera de las dos formas es válido. Configurándolo en la ventana de comandos o directamente acá sobre el bloque de ganancia. Entonces vamos a ver qué señales tengo. En este caso, pues con el osciloscopio damos doble clic y me está generando estas dos señales. El color amarillo es la primera señal. En este caso la señal amarilla la tengo conectada a la fuente. Por eso acá me muestra una línea recta sobre el número 9. Y la señal azul es la salida, que en este caso la señal azul pues es lo que estoy analizando, es la velocidad angular. Pero acá sobre 10 segundos yo no alcanzo a ver completamente qué está pasando en el sistema, porque acá alcanza a subir como a 2, pero tiende como a bajar un poco. Quiero ver más. Entonces acá en la parte superior encontramos stop time. Entonces es el tiempo en el que para la simulación o el rango que da para ver la simulación. Entonces le voy a decir que quiero ver no 10 sino 100. Genero nuevamente mi simulación y vamos a ver la gráfica. Entonces acá, bueno, me dio un cambio, ya vi por qué descendía y volvía y subía, ¿cierto? Genera un pico que trata de llegar a 2, pero desciende y se sostiene.
¿sí? No se sostiene en 2, sino un valor más abajo. Pero resulta que yo quiero ver más información. A mí me dijeron que cualquier cambio que yo le genere en la entrada, automáticamente lo voy a ver reflejado en la salida. ¿Cómo puedo ver eso? Entonces, acá en la librería está la función, el bloque de step. Lo que yo ¿qué voy a hacer acá? Voy a aumentarle un valor a esa señal de entrada. Entonces, acá no la conecto directo, sino que voy a traer un bloque de suma o de adición en este caso, y voy a unir estas dos señales. ¿Cuáles señales? El de la fuente y la nueva señal que le voy a generar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que siempre va a estar conectada a mi fuente de 9 voltios, pero pasado un tiempo voy a tener una señal externa que me va a decir no se va a alimentar con 9 voltios, sino que se va a alimentar con un valor más. O sea, un voltio de más. Entonces, no van a ser 9, sino van a ser 10 voltios. ¿Cómo configuro yo en cuánto tiempo va a suceder eso? Entonces acá yo le voy a decir, no quiero que sea cuando inicia al segundo 1, sino que quiero que eso suceda a los 10 segundos, por ejemplo. Y vamos a ver qué sucede con... vamos a ver qué sucede con el sistema. Entonces, mire, nosotros habíamos dicho que alcanzaba a llegar a 2 y descendía y se sostenía debajo de 2. Pero ya ahora le dije, cuando llega a los 10 segundos, la señal de entrada venía siendo de 9 voltios, pero sube a 10 y se sostiene en 10. ¿Sí? Y mire lo que hizo el sistema. Iba a ubicarse ya como habíamos visto ahorita, pero acá automáticamente me cambió. Se elevó sobre 2. De hecho, se sostuvo en 2. ¿Qué pasa si yo acá le digo que no aumente en un valor, en una unidad, sino que aumente en 2 unidades? Es decir, de 9 voltios que entrábamos, vamos a pasar a 11 voltios. Mire la señal. Veníamos con 9 voltios, subimos a 11 y mire lo que sucedió. En la anterior nos montaba sobre la línea en 2. Acá nos está elevando ya sobre 2. Entonces, eso es lo que sucede. A eso hace referencia cuando nosotros decimos que el sistema igual va a responder a cualquier cambio en la entrada, que cualquier cambio que yo le genere en la entrada de mi sistema lo voy a ver reflejado también en la salida. Por acá me están diciendo qué posibilidad hay de explicarme cómo es Carlos el diagrama de bloques para compartirlo y poderlo subir al foro. Con pantallazos, Sandra, no estamos solicitando el archivo, sino los pantallazos. ¿Listo? No hay problema. Entonces, esa es la manera como nosotros modelamos, en este caso, pues el sistema del motor, que nos va a generar acá unas ecuaciones matemáticas, que estas ecuaciones matemáticas acá las tenemos representadas en el dominio del tiempo, pero que igual existen otras formas de nosotros representarlas. Estas ecuaciones yo las puedo llevar a un proceso matemático más especializado y llevarlas al dominio de la frecuencia, que de hecho me va a simplificar mucho más estas ecuaciones y van a ser más sencillas, que de 2 ecuaciones, por medio de un proceso matemático, voy a obtener una sola ecuación. Y que comparando en el diagrama de bloques, que acá tenía todos estos bloques, cuando yo lo modele en el dominio de la frecuencia, todos estos elementos que tengo acá, que son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, se convierten en uno solo. Y lo mismo, también hay otra manera como yo puedo llevar estas ecuaciones que tengo acá del dominio del tiempo y llevarlas a una representación matricial. Y eso se conoce como modelado en espacios de estados. Y lo mismo, eso también existe un único bloque en MATLAB con el cual yo vengo y represento mi sistema allí, y es incluso más sencillo. Pero la idea, ¿cuál es? Que independientemente de si yo modelo en el tiempo, modelo en la frecuencia, modelo por espacios de estados, el comportamiento que yo venga a obtener acá, cuando visualice esta gráfica, sea el mismo. Que si yo vengo y analizo este mismo sistema por medio de su función de transferencia, venga y obtenga esta misma gráfica. Que si yo vengo y le hago esta misma variación que le hice acá, que le agregué este step, venga y obtenga este mismo comportamiento. Que si yo le voy a decir que no van a ser a los 10 segundos, sino que va a ser a menos. Por ejemplo, va a decir que va a ser a 5.
Entonces vamos a hacer ese cambio acá. Va a decir que no va a ser a 10 segundos, sino que va a ser a 5 segundos. Verifiquemos cómo se comporta ahora la gráfica. ¿Sí ven? ¿Se acuerdan que acá teníamos como una curva que la hacía descender? Miren que si nosotros le damos la perturbación a los 5 segundos, aunque acá alcanzamos a ver una variación pequeña, acá en esta esquina, acá, miren. Ay, sí me fue. Ah, casi ya no lo alcancé a ver. Mire, esta variación pequeña que tengo acá, en esta esquina, en 3.6, ese pequeño cambio es el que me está generando que el sistema, o yo garantice que en este caso, la señal no llegue a un punto máximo y descienda a un punto mínimo y se sostenga, sino que va a llegar a un punto donde, aunque vea un cambio, se va a sostener. Cuando ustedes entren a aplicar control, técnicas de control, se van a dar cuenta que es ideal que yo logre quitar este pico. Acá lo teníamos con 10. Lo ideal es que yo logre quitarle estas acciones, estos picos o estos cambios a los sistemas. ¿Por qué? Porque si digamos estamos hablando el motor en este caso, ese cambio brusco me va a hacer que el motor suba un valor y descienda. Entonces, tenga como una aceleración alta y descienda, se devuelve, ¿sí? Entonces, eso a gran escala, pues puede generar daños. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Eso que acabó de suceder, que le logré quitar como esta curva que descendía y luego volvió y se elevó, es lo que nosotros buscamos hacer cuando vamos a aplicar acciones de control. Pero yo no puedo llegar a aplicar acciones de control si antes no he modelado el sistema. Entonces, esta es la importancia de nosotros modelar cualquier sistema. Recordemos que todos los sistemas que cambian con el tiempo los podemos modelar, no solamente sistemas eléctricos, mecánicos, hidráulicos, como los que vemos normalmente acá en modelado de plantas, sino sistemas económicos. Por ejemplo, muchas personas cuando inició el tema de la pandemia, lo que hacían era generar como una aproximación matemática para representar lo que sucedía con todos los datos que se iban obteniendo. Entonces, todo eso es modelado, que es básicamente lo que nosotros hacemos acá, pero a partir como de principios físicos. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Recuerden registrar la asistencia en el enlace que les dejé en el chat. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Profe, ¿de dónde salió el sumador de señal que tenía al principio? Es en la... Sí, señor. Sí, señor. Ok, tú ingresas acá en operaciones matemáticas, Math Operations, y acá aparece el ADD. Ese es el bloque que uso acá. Pues salen operaciones matemáticas. ¿Listo? Operadores matemáticos. Recuerden que los bloques que usamos acá pues son los de la suma, ganancias, usamos bloques de constantes, que son las entradas con el step, que es el que nos hace ese cambio en la señal. Y en continuos encontramos lo que es el integrador, en este caso, que es el bloque que nos garantiza la representación en el tiempo. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta referente a la cuestión matemática. Señor. Tengo entendido que para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia es necesaria la ecuación de Laplace, ¿sí? Sí. ¿Eso por ahora no lo vamos a usar o sí? En este taller no, acá lo enfocábamos era el dominio del tiempo, pero pues sí vamos a ver cómo se aplica Laplace para este caso.
La forma de hallar la función de transferencia es aplicando Laplace como tú lo indicas. ¿Cómo aplicaríamos Laplace? Entonces, en este caso aplicaríamos Laplace a cada una de las ecuaciones y dependiendo de su resultado, nosotros vamos a tener, bueno, dos ecuaciones, pero ¿cómo determino yo si mi función de transferencia no va a ser con dos ecuaciones? La única manera de determinar nosotros la función de transferencia es teniendo en cuenta la relación que existe directamente entre lo que es la entrada y lo que es la salida del sistema. Por eso yo les insistía muchísimo que debemos tener claro cuál es mi entrada, ¿cierto? Que les decía, la entrada se llama B y no la voy a reemplazar, aunque ya sé que se llama, que era de 9 voltios, acá no la voy a reemplazar porque la necesito. Porque en la función de transferencia yo necesito lo que es mi entrada y lo que es mi salida. Yo necesito tenerlas identificadas. Acá me decían, la entrada es el voltaje de la fuente, la salida es la velocidad angular, o sea, omega. Entonces, tengo una variable que aunque la tengo en las dos ecuaciones, no la necesito como tal para mi función de transferencia. ¿Por qué? Porque la entrada es B, la salida es omega. Está sobrando aparentemente esa variable IL. Básicamente lo que yo tendría que hacer acá con esta variable IL, que la tengo en las dos ecuaciones, es entrar a hacer la operación matemática que vimos por allá en álgebra, trigonometría y geometría analítica, de despejar y reemplazar. Entonces, ese es el proceso matemático con el cual yo paso del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, no solo con Laplace, porque tengo que hacer como una equivalencia de términos y llevar a la función de transferencia. Pero acá lo estaba enfocando, era únicamente al dominio del tiempo. Pero parto de acá. O sea, yo no puedo pasar a hacer función de transferencia y modelar en la frecuencia sin haber tenido mi modelo en el dominio del tiempo. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna pregunta. Creería que no. Para el caso del punto B, que es masa resorte, es que ahí yo tengo una confusión del menos y el más. O sea, la fuerza se hace hacia el resorte o hacia afuera. La fuerza con la que tú garantizas el desplazamiento, siempre en ese caso, pues hablando del ejercicio que tú me planteas, es contraria a la acción que va a generar el resorte y el amortiguador en ese caso. Es contraria, porque yo le estoy diciendo que lo voy a mover hacia el sentido contrario de la acción que voy a tener en el resorte. El resorte la va a jalar hacia la izquierda o hacia la pared, ¿sí? Mientras que la fuerza que yo le estoy ejerciendo a esa masa es moverla hacia la derecha. Por esa razón, el signo va a ser negativo en ese caso, cuando tú le haces el análisis de fuerzas. Sí, que toda la fuerza va a ser negativa. Todas las variables van a ser negativas, excepto Excepto la fuerza. la entrada. Que haría algo igual como la primera ecuación de acá, ¿sí? Algo así. Algo así. Pero es por lo que te digo, por el sentido que se le está dando ahí, porque yo se pudo haber planteado al contrario, y ahí se irían con el signo igual todas, que no quiero desplazarla o correrla hacia la derecha, sino correrla hacia la izquierda. Pero en ese caso tengo que tener muy claro el diagrama que me dieron de la dirección del desplazamiento. Ahora en el modelado también se utiliza casi los mismos símbolos para Sí, ese señor. punto. Sí, señor, se utilizan los mismos. Para el modelado de cualquier sistema, en el dominio del tiempo, independientemente de si es un circuito, si es un sistema masa resorte, si es un tanque hidráulico, los bloques van a ser exactamente los mismos. ¿Qué es lo que hace que esto cambie? Lo único que hace que esto cambie es si yo estoy en el tiempo o en la frecuencia. Del resto es exactamente lo mismo. ¿Por qué razón? Porque yo le identifiqué aquí que esto es IL, que esto es B, que esto es omega, o sea que yo ya tengo claro qué es lo que estoy graficando. Pero si nos damos cuenta,
yo acá estoy poniendo unas ecuaciones matemáticas. Yo acá las puedo llamar X y Y. Al lado izquierdo derivada de X y al lado derecho derivada de Y. Y son ecuaciones matemáticas. Para MATLAB, esto es una ecuación matemática. Él no sabe que esto es un circuito eléctrico que alimenta un motor de corriente continua. Para MATLAB, el modelado es independiente. Él no discrimina qué tipo de sistema es, porque nosotros solamente modelamos ecuaciones matemáticas. Por eso la importancia de, antes de tener las ecuaciones, aplicar todos los principios físicos, porque es ahí donde nosotros partimos para el modelado en MATLAB. Pero los bloques son los mismos, voy a utilizar los mismos integradores, ganancias, constantes, sumas, el step y el osciloscopio. En este caso, por ejemplo, la ecuación se puede colocar en MATLAB y él automáticamente lo puede generar de No, acuerdo a lo que tenga base de datos. no, porque acá tú vas a hacer una gráfica, vas a hacer un diagrama de bloques. Si se estuviera solicitando En que el caso, por programación, muy seguramente sí lo pudieran hacer, pero acá lo que estamos haciendo es diagrama de bloques, modelando gráficamente. y en caso contrario, digamos, colocarle ese modelado y que genere una ecuación, tampoco lo haría. En el taller de MATLAB, el ingeniero Santiago les hizo una representación similar a lo que tú me estás preguntando. Entonces ahí sí sería que lo realizaras como lo explicó ayer el ingeniero Santiago, porque sí se puede hacer también. Incluso hay modelos que nosotros, en este caso lo que hacemos, hay dos formas de modelar o de obtener los modelos matemáticos de un sistema. En este caso, a nosotros nos dijeron, venga, usted tiene este circuito, usted tiene este sistema, que es un circuito eléctrico que alimenta un motor. Entonces, yo ya sé que es un circuito eléctrico y tengo un motor, pues que tenía que hacer dos análisis. Un análisis eléctrico, un análisis mecánico. Y ya sé que para el análisis eléctrico aplicaba leyes de Kirchhoff y que para el análisis mecánico aplicaba la segunda ley de Newton, pero teniendo en cuenta torques y momentos de inercia. ¿Listo? Conocía o tenía clara la base física que se encargaba pues de este sistema, de garantizar que funcione este sistema. Conocía mi entrada y quiero evaluar mi salida. Entonces, ¿qué era lo que yo desconocía? Mi salida. Esta es una de las formas de modelar un sistema. Pero ahora, ¿qué tal si a mí me dicen, tengo esta caldera que yo la alimento con estos datos, o sea, tengo estos datos de entrada y tengo este análisis de datos de salida? Pero resulta que mi caldera está en medio de una caja negra metálica que está sellada y yo no la puedo ver por dentro que contiene. No sé si tiene resistencias, no sé si tiene tanques, no sé si tiene resistencias térmicas, no sé qué contiene internamente. No puedo decir consta de un circuito eléctrico, consta de un sistema masa resorte, consta de un motor, ¿sí? No puedo decir qué tiene por dentro. Desconozco sus componentes, pero tengo datos de su entrada y tengo datos de su salida. Matemáticamente yo puedo hacer una serie de progresiones y garantizar que obtengo una función de transferencia aproximada a lo que yo obtendría si conociera lo que hay internamente. Yo puedo estimar ese modelo matemático. Y esa es la otra forma como yo puedo modelar sistemas. Y de hecho, MATLAB, hoy en día MATLAB lo hace, tiene funciones, tiene bloques que se dedican a hacer tiene funciones y bloques que se dedican a hacer esa tarea. Entonces, no necesariamente yo modelo, en este caso partiendo de algo que yo conozco, yo también puedo modelar algo que desconozca siempre y cuando tenga los datos de entradas y salidas. ¿Por qué datos de entradas y salidas? Recordemos que ahorita les dije que en el dominio de la frecuencia yo hablo de la función de transferencia. La función de transferencia es la relación que existe entre entrada y salida. Básicamente es lo que existe dentro de mi proceso. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos estimaciones.
llegar a una aproximación de lo que hay dentro de mi proceso. Y eso también lo podemos hacer. Entonces MATLAB sí te va a dejar pasar de un diagrama a una ecuación, como nos permite pasar de una ecuación, de unos datos a una ecuación, como nos permite obtener diferente información de cualquier proceso que nosotros obtengamos acá. Pero bueno, eso ya es de otro desarrollo como tal. ¿Listo? Recuerden registrar la asistencia. Igual, cualquier duda que surja de las del curso, recuerden que tienen un horario de atención en Skype. Pueden también escribirme en otro momento. Por ahí tengo unas conversaciones pendientes que me han escrito ahorita en la tarde. Entonces, si tienen alguna pregunta, en lo posible procuro responderles para aclarar las dudas. ¿Listo? Les agradezco su participación, su conexión en este espacio. Ingeniera Adriana, muchas gracias. Bueno, ustedes que tengan una buena tarde. Bueno, Noches. tengan buena Buenas noche. noches. Muchas Gracias, gracias. que estén muy bien. Hasta luego.